Buenas noches, estamos aquí reunidos para realizar una entrevista a la licenciada Luisa Fernanda, haciéndole unas preguntas acerca del libro que leímos esta semana. Licenciada Luisa, bienvenida. Muchas gracias, licenciada María Evelyn. Es un gusto para mí compartir con ustedes acerca de la lectura que se hizo esta semana. Quisiera hacerle unas preguntas en cuanto a este libro. Y la primera, así directamente, ¿qué es un sesgo? Muy bien, un sesgo es un error sistemático, básicamente. Cuando se habla de errores sistemáticos, uno piensa muy rápidamente en la tecnología, porque es donde hablamos de sistemas más rápidamente y con mayor frecuencia, pero no se debe solamente a los sistemas informáticos, sino se debe también al sistema que nosotros manejamos neuronalmente, a los procesos mentales. Un sesgo es una vía rápida. Nuestro cerebro funciona de manera tan eficiente debido a que busca las vías más rápidas de comunicación. Cuando el cerebro necesita pensar en algo rápidamente, lo que hace es que utiliza un proceso mental que se llama generalización. La generalización es lo que el libro explicaba como un heurístico, una regla que se sigue para lograr un pensamiento mucho más rápido. Estos heurísticos, estas generalizaciones están alojadas en el inconsciente. El inconsciente es un procesador muy rápido que agarra toda la información que nosotros recibimos del exterior a través de la percepción de los sentidos y la procesa rápidamente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una luz roja o una luz verde, cualquiera de las dos, y vamos manejando, nuestro cerebro consciente no está pensando, la luz está en rojo, hay que decirle a las piernas que presionen el freno y que metan el clutch, presionen el freno, saquen el acelerador. No, el cerebro utiliza el inconsciente, utiliza un heurístico en el que los ojos ven la luz roja y la reacción es una de dos, o meterle al freno o meterle al acelerador. Cualquiera de las dos toma segundos para hacer esa reacción. Ese heurístico nos permite a nosotros funcionar eficientemente en el mundo e interactuar eficientemente con las personas. Hay personas que son más lentas para hacerlo, pero en general nos toma unos segundos tener ese tipo de reacciones. Son reacciones entrenadas, son reglas, y el sesgo es una falla en ese sistema, aunque en realidad no es una falla, sino que simplemente es el funcionamiento, solo que al momento de procesar la información científicamente se convierte en un problema, y ahí es donde se convierte en un error sistémico, porque el sistema sigue funcionando, solo que al momento de aplicarlo al conocimiento científico se convierte en algo inconveniente, y ahí es en donde se convierte en un sesgo. Es cuando nosotros empezamos a repetir cosas que no son necesariamente correctas o que no son necesariamente ciertas, sino que simplemente es algo para lo que nosotros ya nuestro inconsciente nos entrenó, y como es la vía más rápida, por ahí se van todos los pensamientos. Entendido, es como que pasáramos a adoptar una realidad absoluta y como que no la quisiéramos cambiar de allí porque se nos hace más cómodo recurrir a ella, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Y tenemos otra pregunta. Hablamos de qué es un sesgo, pero muchas veces el libro mencionó que es un bulo. Entonces nos podría decir de manera general, porque la palabra bulo fue muy recurrente dentro del libro, ¿qué es un bulo? Un bulo es usualmente acá de nuestro lado del charco, porque hay que tomar en cuenta que el escritor era español, de nuestro lado del charco se conoce como una calumnia o una difamación. El bulo es una noticia falsa o información falsa que se difunde, y se difunde con la finalidad de dañar a alguien. Es un chisme. Es como cuando nosotros ni siquiera hemos visto bien un accidente. Una vez, una anécdota,
Nosotros íbamos detrás de un microbús y un bicicletista borracho chocó contra el microbús. El ciclista estaba borracho y él tuvo la culpa del accidente. Y pasaron un par de señoras que no vieron el accidente, que llegaron en el momento en el que ya aparecieron todos los vecinos, ellas no vieron nada, yo estoy segura de que ellas no vieron nada, porque nosotros íbamos justo detrás del ciclista. Y ellas se inventaron que el señor de la camionetilla había retrocedido y le había pegado al ciclista. Y eso era completamente falso, ellas no vieron nada, simplemente se inventaron la historia. Y a todos los curiosos que llegaron ya después, esa fue la historia que fueron a contarle a sus familias, a sus vecinos, a todo el mundo. Eso es un bulo. Es como una especie de teléfono descompuesto, ¿verdad? Que la información se va tergiversando conforme se va regando. Bien, continuando con la entrevista, ¿nos podría mencionar algunos ejemplos de un sesgo? Por supuesto. Últimamente hay una corriente que ha vuelto a tomar auge y ha ganado muchos adeptos a pesar de que no hay ninguna evidencia. Personalmente, yo no tengo ningún sesgo al respecto porque me falta evidencia para las dos, para los dos sesgos, porque de este sesgo surgen dos sesgos que las personas creen ciegamente y son mayorías las que las creen ciegamente. El sesgo de si la Tierra es plana o si la Tierra es redonda. Hay infinidad de discusiones, hay infinidad de gente que asegura que tiene evidencia de las dos y realmente a nosotros desde que somos muy pequeños nos han enseñado que la Tierra es redonda. Esto es lo que a nosotros nos enseñan desde tercero primaria en adelante, no, segundo creo que es, que empiezan a enseñarnos que el sistema solar y que la Tierra es redonda y los planetas son redondos, pero en realidad ha habido un grupo de personas que se han dedicado a negarlo rotundamente y están en pugna y ambos en realidad, ambas son sesgos, por lo menos a mi criterio, según mi sesgo, ambas son sesgos, porque realmente nosotros creemos que la Tierra es redonda porque pues vemos el horizonte en el mar, tiene sentido, por supuesto, pero igual para los terraplanistas el horizonte en el mar también es donde se acaba el mundo. Entonces, evidencia 100% científica no hay. Realmente yo no sé si hay alguien que haya logrado darle la vuelta al mundo, además de Cristóbal Colón. Los tierraplanistas de verdad tienen algunas teorías que en algún momento pueden llegar a tener sentido, pero igual también cuando nosotros nos enseñaron que la Tierra era redonda, también en algún momento habían cosas que no tenían sentido. Entonces al final mi sesgo me dice a mí que los dos, que la Tierra es redonda y que la Tierra es plana, es un sesgo, porque también el otro día estaba viendo un meme acerca de los terraplanistas, porque ha tomado tanto auge esto que hay memes ahí de todo, y habían dos pulgas que aseguraban que el gato era plano y que el gato era redondo. Y el gato es un gato. O sea, realmente podríamos estar viviendo en un gato, pero los sesgos son o que es plana o que es redonda y se acabó. Exacto. Bueno. Como siguiente pregunta tenemos, ¿en qué puede variar una investigación? ¿O será que puede variar una investigación por culpa de un bulo? Uy. ¿Será que nos puede afectar cuando hagamos una investigación científica? Sí, sí nos puede afectar. Por el simple hecho de que nosotros trabajamos con información masiva. Un bulo regularmente es masivo. Un bulo es muy raro que se quede en 2 o 3 personas porque las 2 o 3 personas que iniciaron con el bulo se encargan de que todo el mundo lo sepa y encima de que todo el mundo se lo crea. Entonces, eso influye demasiado en una investigación porque ya cuando una masa cree en el bulo, no importa la pregunta que nosotros hagamos, todos van a estar convencidos de que esos fueron los hechos y de que eso fue lo que pasó. A menos que tengamos evidencia fehaciente como un video que muestra lo que sucedió, no vamos a poder comprobar si lo que las personas, porque tiene que ser algo masivo, nos están respondiendo, es información fáctica o es parte del bulo que ya se adoptó por parte de esas personas. Es cierto, ahora por la pandemia aparecieron
muchos bulos, ¿verdad? A mí me daba mucha gracia ver cuando salieron las vacunas, que se te imantaba el brazo, que te sacaban el líquido de las rodillas. Y en realidad yo decía, las personas se le irán a creer, cuando vi que mucha de la resistencia a la vacuna era por culpa de bulos, ¿verdad? Y Sí, pese a que estaba la información científica puesta en la mesa, toda la gente se iba por pequeñas informaciones carentes de un respaldo científico. Pero ¿qué es tanto podrían llegar a variar una investigación? O si el científico también se podría inclinar a, a tomarla como ciencia cierta, aunque sea un bulo. ¿Será que se podría llegar a este caso? por supuesto. Media vez hay un contacto humano con la información se dobla. Hay una escena de The Matrix que a mí me gusta mucho, que es cuando el niño está jugando con la cuchara y le dice, es que no hay cuchara. Realmente no hay cuchara, o sea, realmente lo que nosotros vemos es la interpretación de una cuchara, precisamente el sesgo que nosotros tenemos de una cuchara, porque a través del heurístico a nosotros nos han enseñado a través del tiempo cómo se ve una cuchara y que la cuchara debe ser sólida, pero si viniera alguien que nunca jamás en su vida, si pudiéramos entrar al cerebro de un bebé y le enseñáramos una cuchara, para él sería nada. Entonces realmente media vez la información entra en contacto con la mente humana, está expuesta a ser víctima de bulos, de sesgos, de todo lo que se nos pueda ocurrir que la puede alterar, porque la verdad es solamente una interpretación de lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, o sea, los colores, las formas, no existen en realidad, son solo una interpretación de lo nuestro. Hace poco estaba viendo un documental acerca de una investigación que hicieron precisamente, buscaron un grupo de dibujantes y también lo hicieron con fotógrafos y les colocaron a la misma persona y a cada uno le contaron una historia diferente de la misma persona. Lo hicieron de dos maneras. A cada uno le contaron una historia diferente y luego a los otros les dijeron solo dibujen a la persona y cada uno dibujó una persona diferente. Cada uno dibujó una persona que no, el retrato no era el mismo. Incluso con los fotógrafos que uno dice, es una fotografía, la cámara no miente. Miente dependiendo de quién esté detrás de la cámara. Los pusieron a tomar fotografías y exactamente la misma persona se miraba verdaderamente diferente dependiendo del fotógrafo que la retratara. Entonces, sí, en cuanto a la información entra en contacto con los procesos mentales humanos, la información está expuesta a alterarse. Es cierto. Bueno, dice, ¿cree que en la actualidad las pseudo-investigaciones que se hacen con cualquier tema, los bulos y los sesgos podrían interferir con una búsqueda, una verdadera investigación científica? Lamentablemente lo hacen todos los días. La mayoría de la población, hay muy poca gente que de verdad verifica las fuentes, se encarga de ver que sí la información sea lo más verídica posible, porque nunca va a ser totalmente una realidad, pero sí que sea lo más fáctica posible, que tenga evidencia, es muy poca. De verdad es muy poca. Por ejemplo, no sé si fue la semana pasada o fue hace 15 días que anunciaron que Vicente Fernández estaba grave, que lo iban a desconectar de las máquinas respiratorias, etcétera, etcétera. De verdad me llegaron 8,400 noticias de que ya se había muerto. Y una persona de los 20 grupos que me mandaron que ya se había muerto me dijo, nadie de la familia ha dicho nada oficialmente. Una de todos los demás que dijeron, sí, ya falleció, lástima, por Chente. Y realmente son grupos grandes de personas grandes, de todo tipo de grupos, de estudiantes de la universidad, del trabajo, de la familia,
de los amigos, etcétera, etcétera. Y una persona de las 200 personas que eran parte de esos grupos fue la que dijo, no, yo ya confirmé que no era ninguna fuente oficial. Entonces sí, definitivamente eso, por supuesto, era chisme y era entretenimiento, pero sucede exactamente lo mismo con una investigación y con una investigación científica. ¿Por qué sucede? Porque el científico, el investigador puede tener una intención muy profesional y haber leído los libros más comprobados del mundo, pero si las personas con las que él está trabajando, a las personas a las que él está entrevistando y encuestando, de las personas de las que está recaudando toda la información, son parte de la mayoría se informa a través de lo común, y lo común son las redes sociales que están atascadas de bulos, de sesgos y de todo, que no apoyan el conocimiento científico. Es cierto. Estaba leyendo hace algunos días acerca de Alemania, que dice que es obligatorio que por lo menos ellos terminen cierto grado educativo, ¿verdad? O sea que no podemos decir que sean unas personas que sean incultas o que no hayan tenido acceso a la educación. Sin embargo, estaba hablando la ONU precisamente de que es uno de los países que menos utiliza la medicina científica, que ellos se van o recurren la mayoría de veces a la medicina holística o natural. Entonces, sí veo que las personas tienen una cierta distancia. También lo estamos viendo ahora con con todas aquellas enfermedades que están resurgiendo, ¿verdad? Como la polio, el sarampión, todo producto de que las personas ya no están vacunando a sus hijos porque dicen que es como que un lado oculto de la medicina, que lo que busca es enfermarnos o potenciar la economía de los medicamentos, ¿verdad? Entonces sí pueden llegar a causar masas, en mi opinión. Ahora, nuestra siguiente pregunta dice, ¿considera que las redes sociales y la virtualidad en la que vivimos hoy en día pueden utilizarse a favor de la investigación científica? Ya sabemos que es cuna de sesgos y de bulos, pero ¿se podría utilizar a favor de la investigación científica? Definitivamente sí, definitivamente es lo que se ha comenzado a usar mayoritariamente desde que comenzó la pandemia. Es a donde se dirige todo realmente, porque simplemente es mucho más fácil y ante todo es masivo, mucho más que cualquier otro medio masivo que hayamos conocido antes. Las redes sociales ahora son un gran medio de difusión de bulos y de sesgos, pero también son la mejor herramienta para consultar con las personas con las que nosotros necesitamos interactuar. Entonces, definitivamente las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación son y van a comenzar a ser aún más una herramienta muy importante para la investigación científica. Por supuesto que van a tener muchos efectos contraproducentes porque lo mismo que nos ayuda a nosotros a obtener información masiva es lo mismo que le ayuda a las personas sin oficio a dispersar la información que no es científica y la información que son bulos y sesgos. Pero yo creo que todo eso es tan manejable como una encuesta de papel, que también tiene el mismo problema que siempre ha existido, solo que en un diferente, en una herramienta diferente, en un material diferente, pero sigue teniendo los mismos sesgos y los mismos bulos. Y pues creo que no van a ser, sino que ya son herramientas que nosotros vamos a utilizar en la investigación científica a partir de hace ya algunos años. Excelente, licenciada. Para culminar, ¿algún comentario final que quisiera aportar a esta entrevista? Pues yo creo
que es muy interesante hablar de sesgos y es muy interesante hablar de bulos y es muy interesante hablar de investigación científica. Sin embargo, yo tengo mis reservas acerca de qué tan científico es lo científico, porque realmente la ciencia llega hasta donde tiene contacto con el ser humano. Si nosotros somos científicos, pero somos seres humanos, de cualquier manera, la información va a estar influida por nuestras creencias, va a estar influida por lo que nos enseñaron en la escuela, va a estar influida por el conocimiento que ya se traía de antes. Inicialmente la Iglesia Católica era la inquisidora y la controladora de todo conocimiento. Se logró romper esa cadena, pero hay muchas otras más que no tienen cara, que no tienen iglesia, que no tienen edificio, que no tienen un nombre. Entonces, esos sesgos, esas cadenas que amarran la información y que no nos permiten procesarla verdadera y libremente, son las peores enemigas de la ciencia. En realidad, para empezar, con que la investigación científica tenga que tener antecedentes teóricos, ya hay un sesgo muy marcado. Realmente todo el conocimiento anterior está marcado por bastantes sesgos, y lo peor de todo es que son sesgos anticuadísimos que ya no se podrían aplicar a la vida moderna. Entonces creo que aún los antecedentes teóricos están mucho más sesgados que los sesgos actuales que podemos encontrar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Así que yo creo firmemente que el científico debe empezar a liberarse un poco más de todo eso, y pues lamentablemente el conocimiento científico siempre va a depender de la estadística y por lo tanto siempre va a depender de las creencias de la mayoría. Y Bien. eso es lo que genera el mayor y el peor de los sesgos y de los bulos. Mientras sigamos siendo humanos, entonces vamos a seguir sufriendo de sesgos y bulos. Exacto. Y bien, y aunque aplaquemos a una corriente, va a surgir otra, me imagino, ¿verdad? Claro, sí. Exacto. Bueno, con esto concluimos entonces nuestra entrevista. Fue un gusto compartir con usted, licenciado, y nos vemos en otra oportunidad. Igualmente, para mí también fue un gusto compartir con usted, licenciada. Nos seguiremos comunicando.